A ver, cuando pensamos en los espacios verdes de una ciudad, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente parques, jardines bien cuidados, lugares más bien decorativos. Pero ¿y si pudieran ser mucho más? ¿Y si en esos solares abandonados o en rincones olvidados se estuvieran gestando auténticos laboratorios urbanos? Pues de eso va la historia de hoy. Y esta cita de Erika S. Svensson, la verdad lo clava, capta a la perfección esa idea de que, a veces, la gente de a pie, la gente corriente, tiene el poder de transformar su entorno y hacer suya la ciudad. Va de empoderamiento, de moldear el lugar donde vivimos. Y para entenderlo, vamos a ponerle cara a esta idea. Y esa cara es la de Gilbert. En el Lower East Side de Nueva York, Gilbert no era un jardinero cualquiera. Era un fundador, un artista, un maestro talador. Su jardín no solo tenía plantas, que va, estaba lleno de tótemes que él mismo esculpía, representando linajes y tribus africanas. O sea, convirtió un solar vacío en un espacio con una identidad cultural profundísima. Pero claro, hay que entender el contexto. Este tipo de jardines comunitarios nacieron en una Nueva York en crisis, casi en decadencia. Eran iniciativas totalmente informales, consideradas temporales, y su contribución pues a menudo ni se valoraba. El problema llegó cuando la ciudad empezó a recuperarse económicamente. De repente, estos espacios se vieron amenazados por la especulación inmobiliaria. Su futuro pendía de un hilo. Y entonces, de repente, llega este momento. Un momento que lo cambia todo. A Gilbert le entregan un cartel oficial. Pero ojo, no era un cartel cualquiera. Era el mismísimo, que hay en la entrada de Central Park. Esto era mucho más que un trámite. Significaba que su jardín dejaba de ser un espacio temporal y vulnerable para ser reconocido oficialmente como un parque público permanente. Imaginen, fue una victoria brutal para toda la comunidad. La historia de Gilbert es fantástica porque ilustra perfectamente esa lucha por la permanencia. Pero nos lleva a una pregunta mucho más grande. ¿Y si este tipo de espacios no fueran solo una anécdota, una excepción, sino una pieza clave en cómo pensamos nuestras ciudades? Y aquí es donde damos el salto de la historia concreta a un concepto mucho más amplio. Es la idea del espacio abierto urbano más, que es la tesis central de la obra que estamos analizando, editada por Caroline Myss. Es una propuesta para entender estos lugares de una forma completamente nueva. Esta es la pregunta del millón que está en el corazón del trabajo de Myss. La clave no es diseñar espacios bonitos, fijos y acabados, sino crear plataformas. Plataformas que puedan cambiar y evolucionar a la vez que lo hacen las comunidades que las usan. Y esta es la definición. El elemento más importante aquí es ese más. Representa la flexibilidad, la adaptabilidad. Pensemos en estos espacios como si fueran el sistema operativo de un móvil. El espacio es el sistema, y luego se le pueden instalar o desinstalar aplicaciones, los complementos, según lo que la gente necesite en cada momento. Y cuando hablamos de complementos, no estamos hablando de poner 4 bancos y 2 árboles, ¿eh? Para nada. Hablamos de recursos sociales como un espacio de aprendizaje, de eventos culturales, de oportunidades económicas como un mercado de agricultores o de funciones ecológicas clave, como la recogida de agua de lluvia o la gestión de residuos orgánicos. La multifuncionalidad lo es todo. Bueno, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a verla en acción. ¿Cómo se materializa esto? Empecemos por algo que, aunque es intangible, es absolutamente vital. La comunidad. Un ejemplo buenísimo lo encontramos en el proyecto Solano Trindade, en Río de Janeiro. Partimos de un terreno abandonado que había sido ocupado por un movimiento social por el derecho a la vivienda. Y allí se juntaron todos, académicos, activistas y los propios residentes, para transformar ese lugar a través de talleres. Y ojo a la metodología que usaron, porque es fascinante. La llamaron diseño dual. ¿Qué significa? Pues que trabajaban, por así decirlo, a 2 velocidades. Por un lado, pensaban a lo grande, a nivel de sistema, conectando, por ejemplo, los residuos orgánicos con la compostación, y a la vez actuaban en lo inmediato, en lo tangible, construyendo cosas concretas como un camino o mejorando la cocina. Y fue precisamente la cocina el lugar donde todo cobró sentido. Se convirtió en el corazón del proyecto. No era solo un sitio para cocinar, claro, era el centro de operaciones, el lugar donde el conocimiento técnico de los arquitectos se mezclaba con el saber popular de los residentes. Mientras preparaban la comida, planificaban, aprendían unos de otros, en definitiva, construían comunidad. Vale, hemos visto cómo se produce comunidad. Pero estos espacios también pueden producir algo mucho más tangible, algo que nos podemos comer, alimentos. Vamos a ver cómo esta función se está reinventando en las ciudades.
La pandemia nos demostró a todos lo frágiles que pueden ser las cadenas de suministro de alimentos, ¿verdad? Pues en ese contexto, el proyecto Farms at NYCHA en Nueva York fue un ejemplo increíble del valor de la agricultura urbana en momentos de crisis. Lo que hicieron fue crear granjas a gran escala en espacios abiertos que estaban infrautilizados dentro de grandes complejos de vivienda pública. Y ahora, atención a esta cifra. 26.000 kilos. Esa es la cantidad de productos frescos que estas granjas cultivaron y distribuyeron gratis en sus 3 primeros años. Y no solo fue la comida, es que además activaron esos espacios, promovieron dietas más sanas y crearon empleo para jóvenes que vivían allí. Un éxito por todos lados. Ahora bien, un pequeño apunte, que es importante. No todos los huertos urbanos son iguales. Es útil distinguir entre el allotment garden, que es más de tradición europea, con parcelas individuales para cada familia, y el community garden, más típico de Norteamérica, que es un espacio compartido donde todo el mundo trabaja codo con codo. Son dos filosofías diferentes. Pero, ¿y si vamos un paso más allá del huerto? Pues llegamos al concepto de parque comestible. Proyectos como Lafayette Greens en Detroit son la prueba. Cogen un solar abandonado y lo convierten en un lugar vibrante, que es muchísimo más que un sitio para cultivar. Es un centro de aprendizaje, un escenario para conciertos, un escaparate de diseño sostenible, todo a la vez. Bien, si juntamos todas estas piezas, desde la historia de Gilbert hasta los parques comestibles de Detroit, lo que emerge es una visión totalmente nueva de lo que pueden llegar a ser los espacios abiertos en nuestras ciudades. Y toda esa visión gira en torno al poder de ese pequeño símbolo, el más. Al final, la idea clave es un cambio de mentalidad. Se trata de dejar de ver estos lugares como elementos pasivos, meramente decorativos, y empezar a verlos como lo que realmente pueden ser: infraestructuras dinámicas, sistemas productivos y resilientes, que se adaptan y responden a las necesidades reales de la gente y a las crisis que afrontamos. Y creo que nadie lo resume mejor que la propia editora, Caroline Myss. Fíjense bien en cómo los describe. Espacios urbanos dinámicos, complejos, multicodificados y, sin embargo, fijos. Fijos en su lugar físico, pero increíblemente flexibles en su uso, permitiendo justo esas adaptaciones que tan necesarias son para afrontar las crisis que tenemos encima, desde el cambio climático hasta la desigualdad social. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Si pensamos por un momento en nuestro propio entorno, en nuestros barrios, no como un conjunto de edificios y calles, sino como plataformas, ¿qué funciones, qué complementos haría falta añadir para que fueran lugares más resilientes, más justos, en definitiva, más vivos? Ahí queda la pregunta.